Muy buenas tardes, les saluda el doctor Javier Vargas, profesor del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de San Marcos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las consideraciones que hay que tener para el correcto llenado de un certificado de defunción. Esto en función de que actualmente existe una propuesta de fortalecimiento del sistema de información de la mortalidad que se está llevando a cabo en el Perú, que tiene que ver con la implementación del Sistema Nacional de Defunciones. ¿Qué es el Sistema Nacional de Defunciones? Es un aplicativo web que se utiliza para la certificación en línea de las defunciones. Desde el año 2014 existe la certificación del nacido vivo en línea, el CNV en línea, que es un aplicativo web que permite hacer el certificado del nacimiento de un niño en la misma sala de partos, mediante un dispositivo conectado a Internet. En el caso de las defunciones, la propuesta es similar. Actualmente existe el SINADEF. Cada médico puede obtener un usuario y una clave para ingresar al SINADEF y hacer la certificación de la defunción en línea. Pero más allá de utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para la certificación de la defunción, es preciso revisar cuáles son las consideraciones o los principios que deben regir para llenar correctamente un certificado de defunción. Como sabemos, los médicos no recibimos entrenamiento en el llenado de ningún registro administrativo y por supuesto tampoco del certificado de nacimiento ni del certificado de defunción. Pero es una actividad que se realiza habitualmente. En su primer año de trabajo, el médico durante el CERUMS en promedio va a llenar de 4 a 5 certificados de defunción y por eso es importante aprender a hacerlo correctamente. Ahora, ¿por qué es importante registrar la muerte o los datos de las causas de la muerte? Porque con esta información el Ministerio de Salud, el Estado peruano, puede conocer el perfil de la mortalidad de una comunidad, puede calcular los principales indicadores demográficos como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad general, la tasa de mortalidad o de letalidad por cada una de las causas y también poder fabricar las tablas de vida que nos van a permitir conocer los años de vida potencialmente perdidos de una comunidad y también calcular o estimar la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida en cada grupo de edad. ¿Para qué? Para formular políticas públicas, para mejorar las condiciones de vida. Entonces, hacer un certificado de defunción correctamente es utilizar la información acerca de las muertes para salvar vidas, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tenemos o enfrentamos en el Perú? En primer lugar, que tenemos una muy baja cobertura de las muertes con certificación médica. Si en este gráfico que estamos observando vemos 3 barras que vienen desde el año 2012 a la actualidad, los últimos 5 años de los que se tienen registros completos, y si ustedes se fijan, la barra azul corresponde a las muertes estimadas por el INEI, la barra roja a las muertes que están registradas en el RENIEC y las barras verdes a las muertes que tienen un certificado de defunción hecho por un médico. Y como podemos observar, mientras que las muertes estimadas van en ascenso, como es lógico porque cada vez hay más población, tienen que ocurrir más muertes en la población. Y las barras rojas también van en aumento, quiere decir que las personas sí registran la muerte en el registro civil. Sin embargo, la certificación de la muerte en el último año solo alcanza el 54%, ¿no? Existe entonces una baja cobertura. El otro problema que tenemos, y podemos observar en este gráfico, que el Perú ocupa el segundo lugar en registrar causas de muerte a condiciones que se denominan causas mal definidas o poco útiles, ¿no?
que como están ahí se pueden clasificar hasta cerca del 30%, 27% de causas poco útiles y 3% de causas mal definidas. Alrededor de 30% son entonces causas de muerte que no son muy útiles para formular política pública. ¿Y cuáles son? Son causas directas de la muerte, causas intermedias de la muerte o condiciones que simplemente no pueden producir la muerte, como signos y síntomas, por ejemplo, o como colocar paro cardíaco como causa de muerte. Estos tipos de registros no son útiles para poder formular ningún tipo de política. Por lo tanto, es necesario que identifiquemos correctamente la causa básica de la defunción, que es la enfermedad o la lesión que inició la cadena de acontecimientos que terminó en la muerte de una persona. Entonces, ¿cuáles son los principios que guían el correcto llenado de un certificado de defunción? En primer lugar, constatar personalmente la muerte que el médico va a certificar. Nunca un médico debería llenar un certificado de defunción sin haber visto y examinado el cadáver. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, según nuestra normatividad, un médico legista debe realizar la certificación de las muertes por causa violenta, causa externa, que son homicidios, suicidios y todo tipo de accidentes, incluso aquellas condiciones donde el médico sospeche que la muerte ha sido provocada. Y los otros médicos deben realizar la certificación de aquellas muertes de causa natural. Entonces, cuando uno se enfrenta a un cadáver, tiene que examinar el cadáver, más aún cuando esa persona que ha fallecido no estuvo bajo nuestro cuidado. Primero, para diferenciar si es una muerte por causa natural o una muerte por causa externa, porque como hemos mencionado, van a tener diferentes procesos, ¿no? Además, porque es posible. El médico realiza la certificación de la muerte por dos situaciones, ¿no? Primero, para verificar que efectivamente esta persona ha dejado de existir, ya no tiene signos vitales. Y en segundo lugar, para determinar cuál es la causa de la muerte. Entonces, el segundo principio es utilizar toda la información disponible acerca de esa persona. Si la persona falleció en un establecimiento de salud donde estuvo hospitalizado y tiene una historia clínica, lo conveniente es que la causa de muerte que se registra en el certificado de defunción sea concordante con las enfermedades que esta persona tuvo antes de morir. En tercer lugar, hay que escribir con letra legible. Como vamos a hacer ahora la certificación en línea de la defunción y después ustedes van a poder visualizar un video que nos indica cómo se hace ahora en línea el certificado de defunción, esto ya no sería, digamos, un principio válido, pero si nosotros escribimos en formularios de papel, en formatos de papel, debemos escribir con una letra legible. Solamente debemos anotar una causa por cada línea, ¿no? Y debemos evitar las siglas. Debemos evitar utilizar siglas o abreviaturas. Como podemos observar en estos ejemplos, los médicos colocaron DBM, ¿no? Posiblemente signifique diabetes mellitus, pero no estamos seguros. O NM. NM de próstata puede ser neoplasia maligna de próstata, pero si me ponen NM nada más, también podría pensar que es una neumonía. Entonces, se deben evitar, bajo toda consideración, utilizar siglas o abreviaturas, ¿no? También debemos fijarnos en la secuencia correcta de causas de muerte. El médico, como hemos mencionado, certifica la defunción porque es un profesional competente para identificar cuál es la causa de esta defunción y cuál es la causa básica de esta defunción. Y por lo tanto, lo que registra en el certificado de defunción es una secuencia de eventos, como vamos a ver más adelante en detalle. Y hay que evitar también la anotación de causas mal definidas o causas poco útiles.
Y hemos hablado, cuando les mostraba este gráfico donde el Perú ocupa uno de los primeros lugares en causas poco útiles, que las causas mal definidas son signos o síntomas que el médico coloca en el certificado de defunción y el certificado de defunción queda cerrado con esos signos o síntomas. Por ejemplo, una persona no muere de convulsiones, una persona no muere de parálisis, ¿no? Una persona no muere de hemiplegia. Estas se denominan causas mal definidas, ¿no? Todo lo que sean signos o síntomas, o un paro cardíaco, o muerte cerebral, son causas mal definidas. ¿Y qué cosas son causas poco útiles? Son causas de muerte, como la septicemia, como la falla multiorgánica, que uno puede colocar en el certificado, pero que no puede ser una causa única. O sea, no puedo decir que el paciente murió por una septicemia y cerrar el certificado, porque la septicemia es una causa directa o una causa final. ¿Qué quiere decir? Que existen causas subyacentes que han producido esa septicemia. Usualmente tiene que haber un foco infeccioso que ha originado este proceso infeccioso que ha terminado en la septicemia de una persona, ¿no? En la muerte por septicemia. Por lo tanto, ese es un ejemplo claro de una causa poco útil cuando la septicemia va sola. Tiene que estar acompañada entonces de una secuencia. Ahora, en esa secuencia también es importante señalar que la causa directa va en la primera línea, la causa intermedia en la segunda, y en la última línea siempre va a ir la causa básica de la defunción, que es la enfermedad o la lesión que inició la cadena de acontecimientos que terminó en la muerte de una persona. ¿Cuáles son entonces causas básicas de muerte? Son enfermedades que estas personas padecieron durante largo tiempo y luego las complicaciones de estas vendrían a ser causas intermedias y la última complicación que presentó la causa directa de la muerte. Lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? También es necesario anotar que los certificados de defunción tienen una sección para colocar aspectos referidos a la causa externa. La causa externa, como hemos mencionado, la tiene que realizar el médico legista. Por lo tanto, si una persona fallece a causa de un homicidio, suicidio, de un accidente, deberíamos dar parte al Ministerio Público para realizar el levantamiento de ese cadáver, el Ministerio Público con los fiscales, con el médico legista, realizar el levantamiento del cadáver y en la morgue, después de hacer la necropsia de ley, otorgar el certificado de defunción. Y en el caso de muertes que ocurren en mujeres en edad fértil, siempre hay que preguntar si esta mujer estaba gestando, ¿no? Y si es así, si estaba haciendo controles prenatales, en qué edad de la gestación estaba o si era puérpera, si había dado a luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de identificar si esta muerte puede estar relacionada con el embarazo, el parto o el puerperio. En ese caso sería una muerte materna. Vamos a revisar ahora algunos ejemplos de cómo se debe llenar correctamente un certificado de defunción. Lo que estamos viendo en pantalla ahora es el modelo internacional para reportar causas de defunción. Este es un modelo que se utiliza en más de 160 países a nivel mundial. Es un estándar mundial. En todas partes del mundo se realiza la certificación de la muerte de la misma forma. Este formato, esta parte de las causas de la muerte, tiene dos partes principales. La parte 1, donde se escriben las causas de muerte directamente, y la parte 2, donde se anotan otras condiciones que, sin estar directamente relacionadas con la muerte, podrían haber contribuido a que la muerte se produzca, aumentando la vulnerabilidad de la persona para morir. Entonces, en la primera parte, en la parte 1, en la línea 1 vamos a colocar la causa directa o final de una muerte. ¿Qué es la causa directa o final de una muerte? Puede ser, por ejemplo, una insuficiencia orgánica, ahí puede ir una insuficiencia respiratoria, podría ser un choque hipovolémico, podría ser un choque traumático.
Es decir, cuál fue el último diagnóstico que la persona tuvo antes de morir. Usualmente esta causa directa tiene horas o días de haberse producido. Por eso es que también cada una de estas causas tiene que ir acompañada del intervalo de tiempo que transcurrió desde esa causa hasta la muerte. En segundo lugar, después de haber definido cuál es la causa directa, por ejemplo, choque hipovolémico, tendríamos que preguntarnos debido o a consecuencia de qué se produjo ese choque hipovolémico. Entonces, pensaremos de que puede existir una hemorragia, por ejemplo, ¿no? En alguna parte del cuerpo. Supongamos que sea una hemorragia digestiva. Entonces, hemorragia digestiva alta, ¿no? Supongamos que la persona está vomitando sangre, una hemorragia digestiva alta, un choque hipovolémico debido a una hemorragia digestiva alta. Y en la historia vemos que esta persona tiene una historia de una úlcera péptica, gástrica o duodenal. Entonces la úlcera duodenal va a ser la causa básica de la defunción. Irá en la tercera línea. Debido o a consecuencia, la hemorragia digestiva fue debido o a consecuencia de esta úlcera péptica. Entonces observamos que existe una secuencia. La causa directa, un choque hipovolémico, debido a una causa intermedia, la hemorragia digestiva, debido a una úlcera. Y en la parte 2, si este paciente, por ejemplo, que murió por una úlcera péptica, en nuestro ejemplo, era diabético, bueno, la diabetes mellitus debería anotarse en la segunda parte. ¿Por qué? Porque es una condición que aumenta la vulnerabilidad de la persona para morir, igual si era hipertenso, o igual si tenía alguna otra condición crónica, pero que no produjo directamente la muerte de esta persona. Sin embargo, si esta persona muriera por una complicación de una enfermedad crónica, entonces esa enfermedad crónica que se complicó sería la causa básica de la defunción. Es así como deberíamos llenar correctamente un certificado de defunción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero primero recordemos, vamos a colocar en primer lugar la causa directa que produjo la muerte, luego vamos a preguntarnos debido o a consecuencia de qué se produjo esta causa directa y finalmente vamos a identificar cuál fue la enfermedad o la lesión que inició esta cadena de acontecimientos y esa es la causa básica de la defunción, siguiendo ese orden. Aquí tenemos un primer ejemplo, una mujer que acude a la emergencia vomitando sangre, ¿no? La examinan en la emergencia y los exámenes que le realizan revela que la persona tiene una hipertensión portal, pero además, revisando la historia clínica de esta paciente, es una mujer que tiene una infección crónica por hepatitis B de varios años. Después de estar 3 días en el hospital, esta persona fallece, ¿no? ¿Cómo deberíamos llenar correctamente este certificado de defunción? En primer lugar, vamos a colocar entonces la causa directa de la muerte, que en este caso sería la hemorragia, ¿no? Digestiva, en este caso la hemorragia que viene de las varices esofágicas. ¿Debido o a consecuencia de qué? De la hipertensión portal. ¿Debido o a consecuencia de qué? De la cirrosis hepática. Y finalmente, debido o a consecuencia de la hepatitis B. En cuanto a los tiempos, nosotros observamos que la hepatitis B es una enfermedad que tiene 10 años. Es la causa de la muerte. Si esta persona no hubiera tenido hepatitis B, posiblemente no hubiera desarrollado la cirrosis. Y si no hubiera desarrollado la cirrosis, no hubiera tenido hipertensión de las varices esofágicas y en consecuencia no hubiera sufrido esta hemorragia de estas varices, esta hemorragia digestiva que la condujo a la muerte. Entonces, el tiempo que transcurre entre cada diagnóstico y la muerte es relevante para poder establecer esta secuencia lógica que
la llevó a la muerte de la persona. ¿Y por qué es importante identificar que fue por hepatitis B la muerte? Porque si el Ministerio de Salud y las autoridades de salud conocen de que muchas personas mueren de esta forma, puede desarrollar programas de salud, como efectivamente existen programas de vacunación para prevenir la infección por hepatitis B. Por eso es relevante identificar la causa básica de una defunción. Otro caso, un hombre de 77 años muere por una hemorragia cerebral debido a una hipertensión arterial secundaria. Esta persona no es hipertensa, pero presenta una metástasis renal. Y esta metástasis renal se debe a un cáncer pulmonar. Pero además, esta persona tiene diabetes. Es una persona con diabetes que desarrolla un cáncer pulmonar primario que hace metástasis en los riñones que finalmente lo conducen a la muerte. Entonces, de todos estos diagnósticos que podemos observar, ¿cuál puede ser la causa directa de la muerte? El último diagnóstico que esta persona tuvo antes de morir. Efectivamente, la hemorragia cerebral. ¿Y por qué desarrolló una hemorragia cerebral? Esta hemorragia cerebral es debida o a consecuencia de ¿qué? De una hipertensión arterial secundaria en una persona que no es hipertensa. ¿Y por qué tuvo una hipertensión arterial secundaria? Debido a metástasis, ¿no?, de un cáncer primario localizado en otro lugar. ¿Y por qué fue la metástasis? Debido a un cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuál es la causa básica de la defunción de esta persona? Es el cáncer pulmonar. Fíjense que esta persona muere por una hemorragia cerebral, pero no podemos desligar la hemorragia cerebral de la causa originaria, que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón fue lo que produjo metástasis en el cuerpo, entre ellas la metástasis en riñones. Las metástasis en riñones hizo que le aumentara la presión arterial a esta persona, desarrolló una hipertensión arterial secundaria y esta desencadenó la hemorragia cerebral. Entonces, está completa la secuencia de eventos. La causa básica de la defunción es el cáncer de pulmón. Sin embargo, esta persona es diabética, pero ¿murió por la diabetes? No, murió por el cáncer. Entonces, ¿en qué casos la diabetes sí podría ser causa básica? Si esta persona hubiera muerto por una complicación de la diabetes, entonces la diabetes mellitus se hubiera convertido en una causa de muerte. Pero en este caso, esta persona falleció porque tenía un cáncer, pero además era diabético. La diabetes, al ser una condición que contribuye a la muerte de la persona, se coloca en la parte 2. Siempre debe colocarse. En el caso de todas las personas que son diabéticas, si no mueren a causa de la diabetes, siempre la diabetes debería considerarse en el certificado de defunción. Y también el intervalo de tiempo que ha transcurrido entre cada una de estas condiciones y la muerte. Tenemos un tercer caso, un hombre, 56 años, no tiene ningún tipo de antecedente y fallece súbitamente. Antes de fallecer, presenta un dolor precordial intenso, acude a la emergencia del hospital, le realizan un electrocardiograma y le dosan enzimas y detectan que tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo podríamos llenar este certificado de defunción? Simplemente podemos colocar infarto agudo de miocardio y el tiempo que transcurrió desde que apareció el dolor precordial hasta que falleció. ¿Es necesario siempre llenar todas las líneas del certificado de defunción de la causa de la muerte? Pues no. Si es que con un solo diagnóstico se explica por qué murió esta persona, basta colocar solamente la causa básica en una sola línea. Pero usualmente se debe colocar una secuencia de causas. En este caso,
el infarto de miocardio explica completamente la causa de la muerte de esta persona y no es necesario completar. Si yo lleno una sola línea, como este caso, esa sola línea se considera la causa directa de la muerte y a su vez la causa básica de la muerte. Si yo lleno dos líneas, entonces la causa directa de la muerte será la primera y la que está en la línea B será la causa básica de la defunción. Si yo llenara tres líneas, la causa básica de la defunción será la que ocupa el tercer lugar. Y si lleno las cuatro, pues la causa básica de la defunción será la que ocupe el último lugar. ¿Qué es lo que no debo hacer? No debo dejar líneas en blanco intermedias. O sea, debo llenar la causa directa y luego la causa básica seguidamente en la línea B, si voy a llenar dos causas. ¿Qué no debo hacer? Llenar la línea A y la línea D y dejar en blanco la línea B y C. Eso es incorrecto cuando lo hago en el papel. En línea no me va a permitir porque para llenar la línea B primero tengo que haber llenado la línea A. Y recordemos que la línea A es la causa directa de la muerte. En este último caso vamos a presentar un caso de causa externa como ejemplo. Como hemos mencionado, las muertes por causa externa las tiene que certificar el Ministerio Público a través de las morgues, a través de las divisiones médico-legales del Instituto de Medicina Legal. Este es un hombre de 23 años que sufre un accidente de tránsito, choca contra un camión lo atropella y esta persona muere porque se produce un choque hipovolémico por múltiples fracturas en todas partes del cuerpo. Pero la causa fue el accidente de tránsito con el camión. Entonces, ¿qué debería colocar en la línea A? El choque hipovolémico. En la línea B, las múltiples fracturas o el politraumatismo. Y en la línea C, peatón atropellado por camión. Puede parecer que eso no es un diagnóstico médico, peatón atropellado por camión. Es una circunstancia que originó la muerte de esta persona. Siendo peatón, fue atropellado por un camión, eso le produjo múltiples fracturas y eso a su vez le produjo un choque hipovolémico que lo condujo a la muerte. Bien, en el caso de muertes por causa externa, la causa básica debe señalar la circunstancia en la que se ha producido la lesión. Por ejemplo, caída de una persona del tercer piso de su casa, golpe en la cabeza sobre el borde de una vereda, golpe en la cabeza sobre el borde de una piscina, herida por proyectil de arma de fuego o por pistola o por escopeta en la cabeza, en el abdomen, en el tórax. Señalar la circunstancia en que ha ocurrido esta muerte. Además, en la causa externa, en el certificado de defunción hay un recuadro que nos va a solicitar indicar si es una muerte por causa externa, si fue un suicidio, si fue un homicidio, si fue un accidente o si se desconoce la causa. ¿En qué circunstancias cualquier médico puede realizar una certificación de muerte por causa externa? Cuando lo ordene una autoridad fiscal o judicial, ¿no? Puede ser que un médico serums, por ejemplo, en un lugar donde no hay médico legista, reciba la orden del fiscal para llenar un certificado de defunción por causa externa, pero usualmente no lo debería realizar, ¿no? Ahora, tenemos también, el tiempo que transcurre, nunca olvidar el tiempo que transcurre porque hemos mencionado de que hay una secuencia temporal donde la causa básica tiene que ser mayor a las causas intermedias y directas. Ahora, hay algunas condiciones específicas que es necesario revisar. Una de ellas son las neoplasias. Cuando una persona fallece a causa de un tumor, en primer lugar es necesario señalar si ese tumor era primario, era benigno primero o maligno. ¿Cuál era la naturaleza de ese tumor? En segundo lugar, si ese tumor era, aparte de ser
benigno o maligno, en el caso de que sea maligno, era un tumor primario o secundario. Si es un tumor secundario, siempre tiene que tener como causa básica un tumor primario. ¿Y dónde está ubicado? ¿Cuál es el lugar del tumor? En cabeza, en cuello, en tórax, en abdomen, en mama, en próstata, en páncreas, ¿en qué órgano se ha localizado este tumor? Y finalmente, la morfología histopatológica de este tumor. Si es un adenocarcinoma, si este tumor es un osteosarcoma, ¿qué naturaleza, qué morfología histopatológica tiene este tumor? Entonces, es como se deberían reportar los tumores, ¿no? En este ejemplo que vemos, un hombre de 60 años fallece por un edema agudo de pulmón debido a un cáncer metastásico de pulmón y presenta también una historia de haber tenido un cáncer primario, un adenocarcinoma de próstata que fue operado hace 4 años. Entonces el médico completó el certificado de defunción, así como podemos observar en la diapositiva. Indicó que falleció como causa directa de la muerte por un edema pulmonar, lo cual es correcto, debido a una metástasis en pulmones, y cerró el certificado. Cuando esto ocurre, en las estadísticas se incrementa el número de casos de cáncer pulmonar. Sin embargo, este cáncer pulmonar se debía posiblemente al cáncer de próstata y no está señalado. ¿Y por qué no lo puso el médico? Cuando se le preguntó, dijo, no, es que ya le habían operado el cáncer de la próstata. Pero el paciente, a pesar de que lo operaron y le extirparon la próstata 4 años antes, el cáncer ya había sembrado otros órganos y desarrolló una metástasis de pulmón de un cáncer primario de próstata que fue operado. La causa básica de la defunción entonces es el adenocarcinoma de próstata y se debe colocar de esa forma. El adenocarcinoma de próstata produjo las metástasis pulmonares y estas el edema agudo de pulmón que condujo a la muerte de esta persona. Entonces queda reportado el cáncer de próstata como causa básica de esta defunción. Otra condición es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, si bien es un factor de riesgo, en raras circunstancias va a ser causa de muerte, pero la mayoría de las veces la hipertensión arterial primaria o esencial debería anotarse en el certificado como una causa que contribuye, y pocas veces cuando realmente consideramos que sí puede ser una causa directa, por ejemplo, una hemorragia cerebral a consecuencia de una crisis hipertensiva en un paciente que tenía hipertensión arterial primaria que no está controlada, posiblemente la hipertensión arterial primaria sea la causa básica, pero usualmente no lo es un factor de riesgo. Y entonces señalar si la hipertensión arterial es primaria o es secundaria. Si este paciente más bien puede tener cáncer, puede tener diabetes y afectó el riñón y esto lo ha condicionado una hipertensión arterial secundaria y esto finalmente una complicación que lo llevó a la muerte. Entonces siempre hay que señalar con respecto de hipertensión si es primaria, si es secundaria y la enfermedad que finalmente dio lugar a la muerte de la persona. En cuanto a diabetes mellitus, la regla dice que siempre que un paciente tenga diabetes mellitus y fallece, el certificado de defunción debe anotarse diabetes mellitus. Como podemos observar en esta gráfica, el paciente podría morir debido a una complicación de la diabetes mellitus, ¿no? Y en este caso, la diabetes mellitus se convierte en causa básica de esa defunción. Por ejemplo, cuando produce daño microvascular, ¿no? Puede producir un pie diabético, puede conducir a una septicemia. El paciente muere por una septicemia como causa directa debido a un pie diabético debido a la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una causa básica de la defunción. Si muere por una complicación de la diabetes, igual podría ser por complicaciones renales o este tipo de complicaciones que puede producir la diabetes mellitus y efectivamente conducir a la muerte.
Pero en otros casos, la diabetes es solamente una condición que no produce la muerte de la persona directamente, pero es un factor que puede contribuir a la muerte. Como en los ejemplos que hemos visto, siempre debe ir entonces en la parte 2 si es que la muerte no se produce directamente por la diabetes, ¿no? Ahí podemos observar las condiciones en las cuales la diabetes solamente puede ser un factor que contribuye a la muerte en los recuadros verdes y en los recuadros rojos cuando la diabetes es una causa directa de muerte. La neumonía. La neumonía es un diagnóstico muy frecuente como causa de muerte. Es más, el Perú tiene como principal causa de muerte, desde hace muchos años, hace poco, se ha presentado un libro que analiza las causas de muerte en los últimos 30 años y las infecciones de las vías respiratorias bajas son la primera causa de defunción, la neumonía. Pero pensemos un momento en la neumonía. Si un paciente desarrolla una neumonía intrahospitalaria, ¿será que la causa básica de esa defunción es la neumonía? ¿O será la causa básica debió ser la condición por la cual este paciente fue hospitalizado? Si el paciente fue hospitalizado efectivamente con una neumonía adquirida en la comunidad, es muy posible que la causa básica de la defunción sea esa neumonía, la neumonía. Y en ese caso hay que identificar de preferencia el germen que ha producido la neumonía. Pero si este es un paciente postrado, por ejemplo, que es conducido al hospital debido a un accidente cerebrovascular y como producto del accidente cerebrovascular tiene una secuela y de repente desarrolla en la hospitalización una neumonía debido a una conexión con un ventilador, una neumonía asociada, por ejemplo, a un ventilador, posiblemente esa neumonía no es la causa básica de esa defunción. Entonces, siempre que haya una condición de neumonía como causa de muerte, hay que revisar si realmente es la causa básica de la defunción o es solamente una causa directa de la defunción debido a otras enfermedades que esta persona puede presentar, ¿no? Por ejemplo, podría ser que la causa básica sea VIH, podría ser que la causa básica de la defunción sea un cáncer y la causa final de esa defunción sea efectivamente la neumonía, ¿no? En cuanto a las enfermedades infecciosas, siempre hay que señalar el lugar donde el foco infeccioso se está produciendo, en el tracto urinario, en el tracto respiratorio, y cuál es la bacteria, el microorganismo que está produciendo esta infección, si es una infección viral, una infección bacteriana, y si es bacteriana, si es posible, a través de los cultivos que se le hayan practicado al paciente, se identificó el germen que estuvo implicado en esta infección como causa de muerte. Finalmente, debemos revisar cuáles son las condiciones que son mal definidas o poco útiles. Por ejemplo, los signos y los síntomas, ¿no? Un paciente no muere por una parálisis, no muere por una convulsión, no muere porque le dan vómitos, no muere porque tiene una hemiplegia. La hemiplegia no es la causa de la muerte. La causa de la muerte, la causa básica de la defunción, debe ser la enfermedad que lo condujo a esa hemiplegia, ¿no? La falla multiorgánica. En nuestros certificados ya no aparece mucho el paro cardíaco o el paro cardiorrespiratorio, porque se ha señalado muchas veces que esa no es una causa de muerte. Pero ¿cuál es la nueva moda? Colocar falla multiorgánica. La falla multiorgánica en realidad no nos revela nada. No nos está indicando cuál es la enfermedad o lesión que inició esta cadena de acontecimientos que terminó en la muerte. Entonces, cuando pensemos en una insuficiencia orgánica, en una falla de algún órgano, como puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, tendríamos que
mirar todas las causas que pueden condicionar una insuficiencia cardíaca, que puede ser efectivamente una enfermedad infecciosa como que puede terminar en una endocarditis bacteriana, una valvulopatía que puede producir insuficiencia cardíaca, una enfermedad infecciosa como enfermedad de Chagas que puede producir una cardiomegalia y esto conducir a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca? La septicemia no puede ser una causa básica de defunción, puede ser una causa final de la defunción, una causa intermedia, pero tenemos que identificar cuál es el foco infeccioso que dio origen a esa septicemia, ¿no? Una meningitis, ¿no? Una infección urinaria, una infección de una herida operatoria que originó la sepsis. Finalmente, hay condiciones extremas en la vida que no son causa de muerte. La senilidad o la vejez no es una causa de muerte. Ciertamente las personas mueren a edades avanzadas, pero no mueren por tener esas edades avanzadas. La edad, en todo caso, es un marcador de riesgo que señala que esta persona puede tener muchas enfermedades, alguna de ellas le va a condicionar finalmente la muerte. Entonces, hay que examinar bien, hay que interrogar correctamente a los familiares de estas personas ancianas que fallecen para identificar cuál es la posible causa de la muerte, ¿no? Sin señalar que es la senilidad o la vejez, ¿no? Bueno, hemos tratado de dar los conceptos generales que que debe regir para el correcto llenado de un certificado de defunción. Sin embargo, para hacerlo utilizando la tecnología de información y de comunicaciones, vamos a compartir con ustedes un video sobre el SINADEF y cómo se debe utilizar el SINADEF para llenar correctamente el certificado de defunción en línea. Muchísimas gracias.